Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Copyright, gusto tenerlos por aquí una vez Moon S. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo increíble, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en un tema que su copyright que les va a encantar, sobre todo si son tan amantes de las series como yo. Hoy vamos a hablar de un tema que me tiene particularmente emocionado, y que he estado investigando a fondo durante las últimas semanas. Hoy vamos a viajar en el tiempo, bueno, casi, porque vamos a echar un vistazo al futuro de las series. ¿Has oído bien? Vamos a hablar de esas series que, según mis predicciones, o mejor dicho, según mi investigación superíndice 3N y análisis de las tendencias actuales, tienen el potencial de volarles la cabeza en 2025. Estamos hablando de series que van a redefinir el copyright nero, que van a presentar historias nunca antes contadas, que van a tener efectos visuales alucinantes y que, en definitiva, van a marcar un antes y un después copyright, ese en la forma en que consumimos contenido audiovisual. Prepárense para un viaje a través copyright ese de la ciencia ficción superíndice 3N distu superíndice 3 pica, el thriller psicolu superíndice 3 Hico Mood ese retorcido, el drama istu superíndice 3 Rico Mood ese ambicioso y la comedia Mood ese irreverente. Vamos a explorar mundos sin copyright, hitos, personajes inolvidables y tramas que los dejaron pegados a la pantalla durante horas. Asuke como superíndice 3 dense en sus asientos, agarren sus palomitas y rense para este viaje a la televisión superíndice 3N del futuro. Pero antes de que empecemos, un pequeño más menos o favor. Si eres nuevo por aquí y te gusta el contenido relacionado con series, películas, videojuegos y todo lo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento, te invito a suscribirte a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y, por supuesto, du copyright jame un comentario al final del vídeo con tu, dome les son tus series favoritas y copyright esperas ver en el futuro. Tu opinión superíndice 3N es muy importante para mí. Asuke sin Moon S preámbulos, vamos a empezar con las series que en mi opinión superíndice 3N, los van a dejar boquiabiertos en 2025. La primera serie de la que quiero hablar es una producción superíndice 3N de ciencia ficción superíndice 3N que lleva por título a Ethereum. Esta serie nos transporta a un futuro distante donde la humanidad ha logrado dominar la energía de Lucondieresis copyright ter, una fuente de poder ilimitada que ha transformado radicalmente la sociedad. Pero como suele ocurrir en este tipo de historias, este avance tecnológico superíndice 3 Hico tiene un lado oscuro. El control de la energía de Lucondieresis copyright ter estuvo en manos de una corporación superíndice 3N todopoderosa llamada Cronos, que ejerce un control copyright reo sobre la población superíndice 3N. La historia se centra en Anya, una joven ingeniera que trabaja para Cronos y que descubre un oscuro secreto relacionado con el origen y el verdadero propósito superíndice 3 sito de la energía de Lucondieresis copyright ter. A partir de ese momento, Anya se convierte en una fugitiva y se une a un grupo de rebeldes que luchan por liberar a la humanidad del yugo de Cronos. Lo que me atrae de esta serie es su premisa original y su exploración superíndice 3N de temas como el poder, la corrupción superíndice 3N y la libertad. Además, los efectos visuales prometen ser espectaculares, con ciudades futuristas impresionantes y batallas llenas de energía de Lucondieresis copyright ter. Creo que Ethereum tiene el potencial de convertirse en un club psico de la ciencia ficción superíndice 3N moderna. Ahora bien, profundicemos un poco en lo que podríamos esperar de Ethereum. He estado investigando a fondo las tendencias actuales en la ciencia ficción superíndice 3N y creo que la serie se va a apoyar mucho en la exploración superíndice 3N de la IA y su relación superíndice 3N con la energía de Lucondieresis copyright ter. Imaginen que Cronos no solo controla la energía, sino que también copyright N ha desarrollado una IA avanzada que la gestiona y, por supuesto, que controla a la población superíndice 3N. Anya podrá ser una de las ingenieras que programaron esa IA, pero que al descubrir sus verdaderas intenciones, decide rebelarse. La serie podrá tener flashbacks que nos muestren superíndice 3 la energía de Lucondieresis copyright ter fue descubierta, los experimentos que se llevaron a cabo y las consecuencias imprevistas que llevaron a la creación superíndice 3N de Cronos. Creo que también copyright N podríamos esperar ver debate Lucondieresis copyright tico sobre el uso de la tecnología y el poder, temas que N muy presentes en nuestra sociedad actual y que resuenan mucho con el público. Además, con la creciente popularidad de los efectos visuales hiperrealistas,
a Ethereum podrá ser un espectáculo visual impresionante, con mundos futuristas detallados y escenas de acción superíndice 3N que te dejaron sin aliento. Imaginen batallas con rayos de energía de luz con diéresis copyright ter, ciudades flotantes y tecnología avanzada que desafía la imaginación superíndice 3N. Estoy realmente emocionado por ver lo que esta serie tiene para ofrecer. La siguiente serie en mi lista es un thriller psicológico superíndice 3 gico titulado The Architect. Esta serie nos sumerge en la mente de un brillante arquitecto llamado Julian, que sufre de un trastorno de personalidad múltiple. Cada una de las personalidades de Julian posee habilidades y conocimientos únicos, lo que lo convierte en un arquitecto excepcionalmente talentoso, pero también copyright en una persona profundamente inestable. La historia se complica cuando Julian se ve envuelto en una serie de asesinatos que parecen estar relacionados con sus propios diseños más menos os arquitectus superíndice 3 Nikous. A medida que la investigación superíndice 3N avanza, Julian comienza a sospechar que una de sus personalidades es la responsable de los crímenes. The Architect es una serie que juega con la percepción superíndice 3N del espectador, desafiándolo a distinguir entre la realidad y la fantasía. La serie cuenta con una atmósfera superíndice 3 esfera opresiva y claustrofo superíndice 3 vica que te mantiene al borde del asiento durante cada episodio. Además, la actuación superíndice 3N del protagonista es simplemente magistral, logrando transmitir la complejidad y la fragilidad de un personaje atormentado por sus propios demonios internos. Profundizando en The Architect, lo que realmente me atrae es el potencial para explorar la psique humana de una manera muy profunda y perturbadora. Creo que la serie podrá inspirarse en películas como Fight Club o Mr. Robot, pero llevándolo a un nivel completamente nuevo. Imaginen que cada una de las personalidades de Julian no solo tiene habilidades diferentes, sino que también copyright N tiene una visión superíndice 3N completamente diferente del mundo, una moral diferente y objetivos diferentes. Una personalidad podrá ser un genio de las matemáticas, otra un experto en arte, otra un sádico asesino, y otra podrá ser un niño traumatizado. La clave para que esta serie funcione será la actuación superíndice 3N del actor principal. Necesitan encontrar a alguien que pueda interpretar a todas estas personalidades de manera convincente y que pueda transmitir la angustia y la confusión superíndice 3N de Julian. También copyright N creo que la dirección superíndice 3N artística será crucial. Los edificios que desea a Julian podrán reflejar sus diferentes personalidades, con estilos arquitectus superíndice 3 Nikous que van desde lo clásico hasta lo más moderno y vanguardista. La serie también copyright N podrá jugar con la iluminación superíndice 3N y la música para crear una atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N constante y paranoia. Estoy imaginando una serie que te hará cuestionar todo lo que ves y que te dejará pensando mucho después copyright S de cada episodio. Ahora vamos a cambiar un poco de geo copyright nero y vamos a hablar de un drama istu superíndice 3 rico que me tiene muy emocionado. Se titula The Empress of the Sands. Esta serie nos transporta al antiguo Egipto y nos cuenta la historia de Hatshepsut, una de las pocas mujeres que llegaron a gobernar como faraón superíndice 3N. La serie explora la vida de Hatshepsut desde su infancia hasta su ascenso al poder, mostrando su inteligencia, su ambición superíndice 3N y su determinación superíndice 3N para superar los obstáculos que se le presentan en un mundo dominado por hombres. The Empress of the Sands es una producción superíndice 3N ambiciosa que recrea con gran detalle la cultura y la sociedad del antiguo Egipto. La serie cuenta con un elenco internacional de actores talentosos y con un equipo de asesores istu superíndice 3 ricos que garantizan la autenticidad de la historia. Lo que me atrae de esta serie es su enfoque en la figura de Hatshepsut, una mujer fascinante que desafió superíndice 3 las convenciones de su con diéresis copyright poca y que dejó superíndice 3 un legado duradero en la historia de Egipto. Creo que The Empress of the Sands tiene el potencial de convertirse en un con diéresis copyright sito mundial, al igual que otras series istu superíndice 3 ricas como Roma o The Crown. Si The Empress of the Sands se hace bien, podrá ser una de las series istu superíndice 3 ricas más impactantes de los últimos años. Creo que la clave estará en mostrar la complejidad de Hatshepsut como persona. No solo fue una faraona poderosa, sino también copyright N una mujer que tuvo que luchar contra las expectativas de su sociedad, contra las conspiraciones de sus enemigos y contra sus propios miedos e inseguridades.
La serie podrá explorar sus relaciones personales, su matrimonio con su medio hermano Tutmose II, su relación superíndice 3N con su hija Neferure y su amistad con Senenmut, su arquitecto y consejero Maese cercano. También Copyright N creo que la serie deberá enfocarse en los aspectos políticos y religiosos de su reinado. Hatshepsut tuvo que legitimar su poder de muchas maneras diferentes, incluyendo la construcción superíndice 3N de templos y monumentos impresionantes, la promoción superíndice 3N del culto a Ama-N y la creación superíndice 3N de una narrativa que la conectaba con los faraones del pasado. Visualmente la serie podrá ser espectacular, con la recreación superíndice 3N de los templos de Karnak y de Irelbari, los palacios de Tebas y los paisajes del Nilo. También Copyright N será importante prestar atención superíndice 3N a los detalles de la vestimenta, el maquillaje y las costumbres de la ucondiéresis copyright poca para crear una experiencia inmersiva para el espectador. Cambiando completamente de tercio, vamos a hablar de una comedia que promete ser la irreverente y divertida de la más menos o. Se titula Glitch Therapy. Esta serie nos presenta a un grupo de terapeutas que trabajan en una clínica muy particular. Esta clínica se especializa en tratar a pacientes que sufren de glitches o fallos en la realidad. Ha oído bien. En el universo de Glitch Therapy, la realidad es un programa informático que a veces presenta errores. Estos errores pueden manifestarse de diferentes maneras, como personas que desaparecen y reaparecen inexplicablemente, objetos que cambian de forma o incluso universos paralelos que se fusionan con el nuestro. Los terapeutas de Glitch Therapy utilizan copyright técnicas poco ortodoxas para ayudar a sus pacientes a lidiar con estos traumas menos os fenus superíndice 3-. La serie tiene un humor absurdo y surrealista que recuerda a comedias como Rick and Morty o The Good Place. Lo que me atrae de Glitch Therapy es su originalidad y su capacidad para abordar temas profundos como la identidad, la realidad y la salud mental desde una perspectiva CU superíndice 3 mica y refrescante. Creo que esta serie tiene el potencial de convertirse en un fenus superíndice 3 viral y de atraer a un público joven y moderno. Para que Glitch Therapy realmente funcione, creo que necesitará un equipo de escritores con una imaginación superíndice 3N sin límites y un sentido del humor muy particular. Imaginen las posibilidades: un paciente que se multiplica cada vez que está estresado, otro que puede cambiar de dimensión superíndice 3N con solo parpadear, o incluso un paciente que cree ser un personaje de videojuego y que vive en un mundo pixelado. Los terapeutas también Copyright N podrán tener sus propios glitches personales, lo que añadirá una capa extra de complejidad y humor a la serie. Uno podrá tener la capacidad de predecir el futuro, pero solo cuando está borracho, otra podrá hablar con los objetos inanimados, y otro podrá ser un robot que cree ser humano. La serie también Copyright N podrá utilizar los glitches para explorar temas más profundos, como la ansiedad, la depresión superíndice 3N, la identidad de Geo Copyright Nero y la soledad. Imaginen un episodio en el que un paciente se siente invisible y, como resultado, comienza a desvanecerse literalmente de la realidad. O un episodio en el que un paciente tiene problemas para aceptar su identidad de Geo Copyright Nero y, como resultado, su cuerpo comienza a cambiar de forma aleatoriamente. Creo que Glitch Therapy tiene el potencial de ser una comedia muy inteligente y conmovedora que hará reír al público al mismo tiempo que lo hará reflexionar sobre los grandes temas de la vida. Ahora, vamos a hablar de una serie que combina el Geo Copyright Nero de ciencia ficción superíndice 3N con el thriller de Spoas. Se titula Quantum Leap Protocol. La serie nos sitúa en un futuro cercano donde los gobiernos han desarrollado la capacidad de viajar en el tiempo a través copyright S de la tecnología CU antica. Sin embargo, estos viajes en el tiempo son extremadamente peligrosos y solo pueden ser realizados por agentes altamente entrenados. La historia se centra en Alex, una agente de la CIA que se especializa en misiones de espionaje en el pasado. Alex es enviada a diferentes momentos de la historia para prevenir catástrofes y proteger los intereses de su paus. Pero a medida que realiza viajes en el tiempo, Alex comienza a cuestionar sus lealtades y a descubrir oscuros secretos sobre el programa de viajes en el tiempo. Quantum Leap Protocol es una serie que te mantiene en tensión superíndice 3N constante, con giros inesperados y escenas de acción superíndice 3N espectaculares. La serie explora temas como la moralidad, la responsabilidad y las consecuencias de alterar el pasado. Creo que Quantum Leap Protocol tiene el potencial de convertirse en un ucondiéresis copyright sito de crítica y de público, al igual que otras series de Spoas como Homeland o The Americans.
Quantum Leap Protocol tiene el potencial de ser una serie de espoas que te hará cuestionar la realidad misma. Creo que la clave estará en explorar las paradojas temporales y las consecuencias imprevistas de los viajes en el tiempo. Imaginen que Alex viaja al pasado para evitar un atentado terrorista, pero al hacerlo crea una nueva línea de tiempo en la que el mundo es aún peor. O imaginen que Alex se enamora de alguien en el pasado y tiene que elegir entre cambiar la historia o renunciar a su amor. También Copyright N creo que la serie deberá explorar los aspectos subcondiéresis copyrighticos de los viajes en el tiempo. Q Copyright N decide Q Copyright cambios son aceptables y Q Copyright cambios no lo son. ¿Tiene el gobierno el derecho de alterar la historia para proteger sus intereses? ¿Cuáles son las consecuencias de jugar con el tiempo? Visualmente la serie podrá ser muy interesante con la recreación superíndice 3n de diferentes momentos istu superíndice 3 ricos y la utilización superíndice 3n de efectos especiales para mostrar los efectos de los viajes en el tiempo. También Copyright N será importante prestar atención superíndice 3n a los detalles de la tecnología y la ciencia para que la serie sea creíble y convincente. Volviendo al terreno del drama, quiero hablarles de Echoes of the Past. Esta serie es un drama familiar que abarca varias generaciones y que explora los secretos y las mentiras que se esconden detrás de una familia aparentemente perfecta. La historia comienza en la actualidad, cuando una joven llamada Sar descubre una serie de cartas antiguas que revelan un oscuro secreto sobre el pasado de su abuela. A medida que Sara profundiza en la historia de su familia, descubre que su abuela estuvo involucrada en un escándalo que sacudió superíndice 3 a la sociedad de su condiéresis copyright poca. Echoes of the Past es una serie que te atrapa desde el primer episodio con personajes complejos y situaciones dramáticas que te hacen reflexionar sobre la naturaleza de la familia y el peso del pasado. La serie cuenta con una banda sonora emotiva y con una fotografía cuidada que refuerzan la atmósfera superíndice 3 esfera melancu superíndice 3 lica de la historia. Creo que Echoes of the Past tiene el potencial de convertirse en un condiéresis copyright sito entre el público que disfruta de dramas familiares como This Is Us o Parenthood. Para que Echoes of the Past realmente resuene con el público, creo que necesitará personajes complejos y realistas que puedan transmitir las emociones y los conflictos que experimentan las familias en la vida real. La serie podrá explorar temas como el perdu superíndice 3n, el arrepentimiento, el amor incondicional y la importancia de la comunicación superíndice 3n. Imaginen que Sara descubre que su abuela tuvo un hijo fuera del matrimonio y que lo abandonó superíndice 3. O que su abuelo fue un espoa que trabajaba para el gobierno. O que su familia está maldita por un antiguo secreto que se ha transmitido de generación superíndice 3n en generación superíndice 3n. La serie también Copyright N podrá utilizar flashbacks para mostrar los diferentes momentos de la historia de la familia y para revelar los secretos y las mentiras que se han mantenido ocultos durante años. Visualmente la serie podrá ser muy hermosa, con la utilización superíndice 3n de una fotografía cálida y acogedora y con la recreación superíndice 3n de diferentes subcondiéresis copyright pocas istu superíndice 3 ricas. También Copyright N será importante prestar atención superíndice 3n a los detalles de la música y el sonido para crear una atmósfera superíndice 3 esfera emotiva y conmovedora. Y para finalizar esta lista, quiero hablarles de una serie de animación superíndice 3n para adultos que promete ser una de las originales y divertidas de la +o. Se titula Cosmic Cleaners. Esta serie nos presenta a un grupo de basureros espaciales que se dedican a limpiar la basura que dejan los humanos en el espacio. La serie tiene un estilo de animación superíndice 3n muy particular, con personajes estrafalarios y escenarios surrealistas. Cosmic Cleaners es una comedia que combina el humor absurdo con la sátira social. La serie critica la contaminación superíndice 3n espacial y la falta de conciencia ambiental de los humanos. Pero también Copyright N explora temas como la amistad, el trabajo en equipo y la búsqueda de un propio superíndice 3 sito en la vida. Creo que Cosmic Cleaners tiene el potencial de convertirse en un condiéresis copyright sito entre el público que disfruta de series de animación superíndice 3n para adultos como BoJack Horseman o Final Space. Para que Cosmic Cleaners realmente despegue, creo que necesitará personajes memorables con personalidades bien definidas y un sentido del humor irreverente. Imaginen un equipo de basureros espaciales que está compuesto por un robot sarcástico, una alienígena obsesionada con la Tierra, un humano vago y un animal mutante.
Cada episodio podrá presentar una nueva misión superíndice 3N para limpiar un nuevo tipo de basura espacial, desde Satu Copyright Lights abandonados hasta naves espaciales estrelladas y asteroides llenos de desperdicios tu superíndice 3 psicos. La serie también Copyright N podrá utilizar el humor para abordar temas importantes como la contaminación superíndice 3N ambiental, la desigualdad social y la importancia de la sostenibilidad. Imaginen un episodio en el que el equipo de limpieza descubre un planeta cubierto de basura y tiene que luchar contra una corporación superíndice 3N malvada que se beneficia de la contaminación superíndice 3N espacial. Visualmente la serie podrá ser muy creativa, con la utilización superíndice 3N de un estilo de animación superíndice 3N original, y con la creación superíndice 3N de escenarios espaciales imaginativos y sorprendentes. También Copyright N será importante prestar atención superíndice 3N a los detalles del diseño de los personajes y los objetos para crear un mundo visualmente atractivo y coherente. En resumen, hemos explorado a Ethereum, una serie de ciencia ficción superíndice 3N con energía de Lucondieresis Copyright Ter, y hay corporaciones poderosas, profundizando en su posible exploración superíndice 3N de la IA, el descubrimiento de la energía y los debates Lucondieresis Copyright ticos que podrá generar. Nos sumergimos en la mente fragmentada de The Architect, un thriller psicológico superíndice 3 jico con asesinatos y personalidades múltiples. Imaginando CU superíndice 3 mo cada personalidad podrá influir en la arquitectura de Julian y en su visión superíndice 3N del mundo. Viajamos al antiguo Egipto con The Empress of the Suns, siguiendo la historia de la faraona Hatshepsut, visualizando la complejidad de su vida personal y política y la recreación superíndice 3N de los impresionantes monumentos egipcios. Nos reunimos con Glitch Therapy, una comedia irreverente sobre terapeutas que tratan fallos en la realidad, explorando los glitches, maese absurdos y CU superíndice 3 mo podrán abordar temas profundos de una manera CU superíndice 3 mica. Nos aventuramos en el tiempo con Quantum Leap Protocol N thriller de espoas con viajes CU idénticos, examinando las paradojas temporales, las consecuencias imprevistas y los dilemas Lucondieresis Copyright ticos que podrán surgir. Desentrau más menos amos secretos familiares con Echoes of the Past, un drama multigeneracional, profundizando en los personajes, los secretos y los temas que podrán resonar con el público. Y finalmente nos reunimos con Cosmic Cleaners, una serie de animación superíndice 3N sobre basureros espaciales, imaginando los personajes estrafalarios, las misiones absurdas y la subtira social que podrá ofrecer. Todas estas series, en mi opinión superíndice 3N, tienen el potencial de marcar la pauta en el mundo del entretenimiento en 2025. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto Copyright investigando y compartiendo mis predicciones con ustedes. Recuerden que estas son solo mis opiniones y que el futuro de las series es incierto y esto lleno de sorpresas. Lo importante es que sigamos explorando, descubriendo y disfrutando de las historias que nos cuentan. Me gustaría saber les de estas series les llamo superíndice 3 mu, es la atención superíndice 3N y CU, les creen que tienen el mayor potencial para triunfar. Du Copyright denme sus comentarios a QU abajo y CU Copyright, denme QU Copyright otras series esperan ver en el futuro. Me encanta leer sus opiniones y interactuar con ustedes. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, Du Copyright denme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por verme y hasta la superíndice 3 Nos vemos pronto.